En este momento, entonces vamos a dar inicio a, a la parte que nos va a servir para terminar en la cuantización de un campo, ¿cierto? ¿Me confirma alguien si estoy grabando y es tan amable? Sí. Bueno, muy bien. Venga, ¿alguna otra persona le pasó lo que le pasó a Roger con esto? ¿O todos pueden ver el PDF que les compartí bien? Normal. Ah, bueno. O sea que el PDF se ve bien. Sí. Sí, a mí también me parece normal, la verdad. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Regálame un segundo, yo ingreso desde el computador para poder ver preguntas, etcétera, etcétera. Que ya este de pronto si no es, bueno, no sé si está en repaso, no habría que ver eh, si ustedes, o sea, qué tanto han podido explorar ustedes sobre el tema, pero puede que no sea un repaso, sino que para algunos de ustedes esto puede que sí sea un poquito nuevo. Voy a retrasar un poquito lo del oscilador armónico porque me parece mejor comenzar por acá. Entonces esto venía después, pero pensándolo bien, yo creo que es más importante comenzar por acá. Bueno, entonces eh, vamos a hablar sobre cadenas unidimensionales de átomos. La perspectiva más primitiva de un sólido, cuando a nosotros nos hablan de un sólido, ¿de qué nos están hablando cuando decimos, venga, yo estoy estudiando física del estado sólido? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente que un sólido, desde la perspectiva más primitiva, es un arreglo periódico de átomos. No significa que todos los sólidos son periódicos, esto es un tipo de sólido. Hay también sólidos, por ejemplo, aperiódicos, amorfos. Hay varios tipos de sólidos. Entonces, este, por ejemplo, es un arreglo periódico de átomos en una dimensión. Donde hay una distancia de periodicidad. Es decir, estos átomos se repiten acá cada A unidades. Esto les va a sonar muy gracioso, pero esto es lo que es un sólido. Así nosotros desde la perspectiva del modelo percibimos un sólido en física del estado sólido, ¿cierto? Típicamente para nosotros incluir, digamos que algunas características realísticas de un sólido, entonces estos átomos están conectados mediante resortes. Y eso modela las vibraciones nucleares alrededor de un punto de equilibrio. Además de eso, como en esos átomos hay electrones, entonces se crea un potencial que es de esta forma. Que como el compañero Joan Alexis pidió, nosotros vamos a ver en la última parte del curso algo de estado sólido y vamos a ver que estos potenciales se pueden aproximar para nosotros obtener un modelo del sólido un poco más realista. Más realista no. Este es realista, un modelo del sólido un poco más solucionable. Entonces, yo puedo aproximar ese potencial como si fueran unas cajitas de potencial de esta forma.
Simplemente decimos que el átomo en este sólido está confinado a este pozo de potencial. Esta es una forma, obviamente, de aproximar ese potencial de Coulomb. Así es como nosotros podemos entender un sólido. Listo. Ahora, obviamente, hay sólidos también en 2 dimensiones y en 3. Sólidos en 2 dimensiones. El sólido bidimensional más conocido del mundo, sobre todo después del 2011. ¿Alguien sabe cómo se llama? Grafeno. El grafeno, ¿cierto? Ese es el más conocido de todos. ¿Qué es el grafeno? Bueno, básicamente el grafeno es un hexágono, átomos organizados de forma hexagonal. Este va a ser un ejercicio que vamos a hacer en una sesión de ejercicios cuando ya tengamos algún recorrido en segunda cuantización, un ejercicio del grafeno. Átomos en forma, organizados hexagonalmente, átomos de carbono, ¿cierto? Como nosotros ya vimos mecánica cuántica 1, nosotros sabemos que los átomos se pueden enlazar dependiendo del estado en el que se encuentre, por ejemplo, un solo electrón, ¿cierto? Entonces puede estar en un estado S, en un estado P, en un estado D, puede ser un electrón en la órbita n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Y todo eso depende de la forma como se enlazan los átomos. Como nosotros estamos hablando de que un sólido es un arreglo periódico de átomos, entonces obviamente acá lo que vamos a hacer es que periódicamente vamos a repetir este arreglo hexagonal de átomos que tenemos acá. ¿Sí o no? Entonces acá seguimos repitiendo periódicamente. Esto a veces se le llama el honeycomb lattice, ¿cierto? Entonces siempre acá hay una periodicidad. Nosotros también en la última parte del curso, cuando vamos a hablar un poquito de estado sólido, entonces vamos a considerar la estructura de bandas de una red periódica de este tipo. Entonces, acá básicamente que se están repitiendo son hexágonos periódicamente. Entonces, ¿cómo se ve la periodicidad en este caso? La periodicidad en este caso, nosotros la podemos contemplar de esta forma. Simplemente, yo puedo ubicar, por ejemplo, el centro del hexágono y yo voy a repetir periódicamente este átomo y voy a repetir periódicamente este otro átomo de acá. Para eso, lo único que yo tengo que hacer, como ustedes podrán notar, es simplemente trasladar el centro, o sea, sumarle un vector a este centro de acá, suponiendo, por ejemplo, que acá está mi origen de coordenadas. Coloquemos acá un origen de coordenadas. Yo sumo este centro. Y a partir de este centro, entonces con algo que llamamos los vectores base de la red, que eso lo vamos a ver también después, genero estos dos de acá. Como ustedes pueden ver y podrán notar, estos dos átomos de acá, por ejemplo, este átomo de acá está siendo generado mediante el centro de este hexágono, ¿cierto? Este átomo de acá está generado mediante el centro de este hexágono. Este de acá y este de acá están generados mediante este centro de acá.
Es decir, usted solamente tiene que generar 2 átomos por hexágono para usted periódicamente construir la hoja de grafeno, ¿cierto? Debido a esa periodicidad que nosotros estamos mostrando acá, nosotros podemos escribir cualquier variable del oscilador, la podemos escribir en términos de una transformada de Fourier o de una serie de Fourier, ¿cierto? Entonces, complejo. F, siendo una variable cualquiera, yo la puedo escribir como la suma desde j igual a menos infinito hasta más infinito de un coeficiente c sub j, ¿cierto? Por e a la i, omega, j, punto, digamos, una posición ahí, omega, perdón, por una posición rj. Bueno, omega no, porque yo quiero hacer esto en K, entonces digamos K sub J, que sería simplemente K producto punto con RJ, ¿cierto? Entonces, debido a la periodicidad, yo puedo escribir las variables del oscilador de esta forma. Obviamente también tenemos sólidos en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, el sólido en 3 dimensiones más convencionalmente discutido es el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Bueno, el cloruro de sodio básicamente es un cristal cúbico o un arreglo cúbico de átomos de sodio y de cloro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos intercaladamente unos átomos de sodio acá intercaladamente unos átomos de sodio también. ¿Sí o no? Y colocamos intercaladamente unos átomos de cloro. Eso significa que el vecino más cercano del cloro nunca es otro cloro, sino que es un sodio. Obviamente, si nosotros analizamos las interacciones por cara, nosotros íbamos a ver que por cara hay unos vecinos que son sodio, sodio y cloro, cloro, ¿cierto? Pero por cara, pero no son los vecinos más cercanos, porque la interacción en la cara es del orden de raíz de 2 por una distancia y la interacción vecinos más cercanos es del orden de la distancia, o sea que esa es raíz de 2 veces más, raíz de 2 veces mayor la distancia, por lo tanto la interacción es menor, es más débil en un medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que si yo quiero construir un sólido de cloruro de sodio, entonces obviamente yo tengo que reproducir este cubo periódicamente, ¿cierto? En todas las direcciones, pues, hacia arriba, hacia abajo. Este es un sólido tridimensional. Listo. Muy bien. Entonces, una vez nosotros ya hemos discutido esta parte, entonces nosotros obviamente podemos considerar el caso más sencillo para nosotros poder estudiar lo que nosotros conocemos en física como un fenómeno colectivo. Listo. Entonces nosotros vamos a ver acá en esta clase cómo surge un fenómeno colectivo
en física, tomando como ejemplo el caso más sencillo posible, que es una cadena de átomos monoatómica y una cadena de átomos diatómica. Entonces, eso es lo que vamos a discutir. Entonces, primero que todo, acoplamiento entre átomos. El acoplamiento entre átomos típicamente se da en términos de resortes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo tener un átomo acá y otro átomo acá y los acoplo mediante un resorte, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo puedo aplicar una fuerza. Voy a aplicar una fuerza, digamos que este átomo tiene una masa M1 y este átomo tiene una masa M2. Yo puedo aplicar una fuerza acá, por ejemplo, U1 de T. Este átomo acá, entre ellos dos, eh, hay una constante, digamos que si yo aplico esta fuerza acá, entonces esta sería K. A ver cómo construyo esto. Coloquemos acá una pared, coloquemos acá otro resorte, ¿cierto? Simplemente como por colocar un punto fijo ahí base, digamos que esto es K1 y esto es K2, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, y acá coloquemos, por ejemplo, un K3 como para no dejar eso ahí así. Y esta es una fuerza U2 que estoy ejerciendo sobre este otro átomo. Bueno, miremos a ver, entonces esto es K2, U1, entonces yo aplico U1 y me quedaría entonces M1 por la aceleración que sería X1, dos puntos, y esto sería igual a la suma de las fuerzas. Entonces, básicamente sería igual a menos quien actúa sobre M1. Entonces, estaría actuando K1 más K2, ¿cierto? Por X1. Acá sería más K2 por X2. Y obviamente más la fuerza aplicada que hemos dicho que es igual a 1 ahora. Entonces, M por X2 puntos. ¿Cierto? X2 puntos está atada a X3, entonces por lo tanto se comparte X2, K2 y K3 van unidos a la masa 2. Entonces acá tendríamos, a ver, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos K2 más K3, ¿cierto? Por X2 más K2 por X1 más U2, ¿cierto? Estas son dos ecuaciones de movimiento. Yo estoy comenzando con, obviamente, estoy comenzando con un caso de dos átomos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un sólido, tenemos una repetición periódica de átomos, ya sea átomos del mismo tipo o dos átomos diferentes, como vamos a ver más tarde, eso no importa, ¿cierto? Entonces simplemente cambiaría, por ejemplo, la masa. ¿Qué cambia si uno pasa de un átomo a otro? Simplemente la masa, ¿cierto? De pronto un átomo más pesado que otro. Entonces nosotros, esta expresión que nosotros tenemos acá, la podemos reorganizar un poquito para escribirla matricialmente. Entonces dividamos todo por M1. Esto es M2 acá. Esto queda sobre M1. Esto acá sobre M1. Esto sobre M1. Esto acá llamarlo sobre M2. Esto sobre M2. Sobre M2 y sobre M2. ¿Sí o no? Entonces, nosotros obtenemos un nuevo conjunto de ecuaciones. Venga, yo coloco la pantalla acá para poderme guiar un poquito a ver cuáles son. Entonces queda X1, dos puntos, menos igual a menos K1 más K2 sobre M1 por X1 más K2 sobre M1 por X2 más U1, que es la fuerza aplicada sobre la masa 1 sobre M1. ¿Sí o no? Seguimos. X dos puntos es igual a K2 sobre M1, perdón, sobre M2 por X1 menos K2 más K3
sobre M2 por X2 más U2 sobre M2. Nosotros podemos escribir esto de forma matricial de la siguiente forma. Acá tenemos X1 dos puntos, X2 dos puntos. Acá va a haber una matriz que multiplica a las coordenadas del oscilador X1 y X2. Más un vector, obviamente que es un vector que determina las excitaciones, ¿cierto? Entonces, esto sería U1 sobre M1 y U2 sobre M2. ¿Quiénes son los elementos matriciales de esa matriz que nosotros tenemos ahí? Pues muy sencillo. El que multiplica acá en la primera ecuación a X1, que es menos K1 más K2 sobre M1. Aquí K2 sobre M1. Aquí quien multiplica a X1 en la segunda ecuación, que es K2 sobre M2. Y quien multiplica a X2 en la segunda ecuación, que es menos K2 más K3 sobre M2. Ahora, obviamente este es un sistema acoplado. Nosotros para poder determinar los modos propios, es decir, cómo oscila cada uno de los átomos, tenemos que desacoplar este sistema. Eso se puede hacer como con lo que me preguntaba Alejandro en estos días, que es una matriz de rotación. Pero si lo que nosotros queremos saber es básicamente simplemente los modos propios, obviamente cuando nosotros apliquemos, por ejemplo, la descomposición en valores singulares, eso va a ser muy sencillo, porque nosotros simplemente podemos escribir esta matriz de acá como una matriz lambda, que multiplica acá a una matriz S inversa, por ejemplo, por una matriz S, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si después multiplicamos en ambos lados, por la derecha por S, por la izquierda por S menos 1, esto queda diagonal, más sin embargo, los estados van a transformar de esta forma, como S inversa por X por S. Entonces vamos a tener una versión rotada de los estados, ¿cierto? Entonces no van a ser los mismos estados de siempre, van a ser unos estados parecidos, ¿cierto? Como nosotros vimos los que vieron el curso de mecánica estadística conmigo, como lo vimos en el caso de la teoría de Debye, ¿cierto? Que hacíamos un análisis Profe, ¿no es parecido. al revés? ¿Cómo? ¿No es al revés las S para el estado? Qué pena. ¿Por qué? Eh, Porque es una transformación unitaria, ¿no? Entonces uno mete la unidad ahí en la mitad entre el vector X y la matriz lambda. Entonces, la inversa se queda con la matriz lambda y la que no es inversa se queda con el vector. A ver, ya, sí, tiene toda la razón. Usted dice que cuando nosotros introducimos esto acá, esto tendría que ser S por X por S inversa y esto da una matriz unidad, ¿sí o no? Ajá. Sí, tienes razón. Gracias, Juan Camilo. Ok, profe. Bueno, Juan Camilo, ¿usted por qué está hablando tan raro hoy? ¿Está enfermo? ¿Qué? No, de pronto es que estoy en la casa de mi novia, entonces estoy desde el computador de ella. Entonces de pronto Ah, ya, es el micrófono de ella. entiendo. Yo sí decía que ese micrófono estaba como interesante, no podía ser el suyo. Su micrófono cae y no escucha. No, mentiras, Juan Camilo, no molestas. No me sorprendería. A ver, entonces teníamos acá rojo. Listo, entonces una vez uno hace esa transformación de semejanza, obviamente le queda un sistema diagonal. Después usted transforma en el lado derecho también, en el lado izquierdo, perdón, como dice Juan Camilo. Entonces X dos puntos simplemente sería igual a S por X dos puntos, uno transformaría así por S inversa, ¿sí o no? Y lo mismo, obviamente, nosotros hacemos con la entrada, ya tenemos por lo menos en ausencia de excitaciones, tenemos un sistema diagonal.
Ahora nosotros podemos calcular si lo que lo que nosotros queremos es simplemente calcular los modos propios de oscilación. Simplemente hallamos los valores propios de la matriz, ¿cierto? Entonces, si la matriz A es igual a menos K1 más K2 sobre M1. Esto es K2 sobre M1, K2 sobre M2 y menos K2 más K3. Y esto quedó muy pesajoso acá. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hallar es el determinante de lambda I menos A. ¿Sí o no? E igualarlo a cero. Bueno, muy bien. Cuando hacemos eso, acá esto es un poquito incómodo, pero pues nosotros podemos, les voy a escribir el resultado, ustedes pueden verificar. Lambda al cuadrado, siendo lambda el valor propio, más K1 más K2 sobre M1 más K2 más K3 sobre M2 por lambda, ¿cierto? Más K1 que multiplica K2 más K3 más K2 K3 dividido M1 por M2 es igual a cero. Listo. Bueno, entonces obviamente ahora la ecuación de los modos propios tendría una estructura como por el estilo. Sería x1, cambiemos la x porque obviamente ya tenemos una versión rotada de x. Entonces sería y1 dos puntos, y2 dos puntos, igual a una matriz diagonal que multiplica a y1, y2. Ahora, esos números ahí, eso va a ser eh, una vaina previamente larga, pero nosotros simplemente como para analizar qué es lo que está pasando. Entonces podemos simplificar haciendo que las masas y las constantes de acoplamiento sean iguales. En ese caso, esto aquí es 3K sobre M y esto es K sobre M. Ustedes pueden ver, esta es la ecuación matricial de un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, básicamente que tenemos dos frecuencias propias en el sistema. Tenemos una frecuencia omega 1 que es igual a la raíz de 3K sobre M y tenemos una frecuencia omega 2 que es igual a la raíz de K sobre M. Einstein formuló un modelo para un sólido pensando de que estas frecuencias todas eran iguales. Obviamente, ahí es donde nosotros nos damos cuenta porque la predicción de Einstein del calor específico tiene unas, digamos, unas obvias dificultades, sobre todo prediciendo, eh, sobre todo prediciendo la dependencia polinomial del calor específico, ¿cierto? Entonces que nosotros sabemos que la dependencia polinomial del calor específico a bajas temperaturas es alfa T debido a electrones más gamma T al cubo debido a vibraciones. Como obviamente Einstein, digamos, pensó que se podía asumir que todos los átomos cuando estaban desacoplados vibraban a la misma frecuencia, entonces Einstein no puede obtener una dependencia polinomial correcta del calor específico a bajas temperaturas, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que Debye básicamente hizo lo que nosotros acabamos de hacer. Él sistematizó el desacople entre un número macroscópicamente grande de átomos en una cadena atómica o en un sólido tridimensional. Y él dijo que ellos todos tenían unas frecuencias diferentes, ¿cierto? Y después tomó el límite continuo de esas frecuencias y obtuvo la dependencia polinomial que nosotros conocemos de el ejercicio típico de mecánica estadística, que es el calor específico, ¿cierto? Entonces,
Entonces, esto es básicamente lo que nosotros entendemos acá por acoplamiento, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos simplemente dos átomos, al ellos desacoplarse, cada átomo comienza a vibrar de manera distinta, ¿cierto? Entonces, no es como muy correcto nosotros pensar que los átomos van a vibrar de la misma forma, ¿sí o no? Ahora vamos a mirar, entonces, vamos a estudiar ahora un modelo periódico. Listo. No solamente un modelo, un modelo de dos átomos, sino un modelo periódico. Cuando nosotros hablamos de periodicidad en estado sólido, nos referimos a una palabra siempre, una palabra cristal. La palabra cristal significa una estructura que se repite con una determinada periodicidad. Muy bien. ¿Qué cristal vamos a estudiar en este caso? Vamos a estudiar una cadena monoatómica de átomos. Yo creo que eso eh, queda como un poquito redundante. Debería ser una cadena monoatómica, ¿cierto? Pero no sé si eso se entiende bien o no. Cadena monoatómica. Este básicamente que es el primer problema con el que uno comienza en estado sólido. El sólido más sencillo del mundo, simplemente una cadena de átomos. Los átomos son idénticos, pero se llama monoatómica. Vamos tratemos de predecir de una vez el resultado que queremos obtener acá. En esta cadena de átomos monoatómica, nosotros queremos predecir que existe una onda elástica que se está propagando a través de esa cadena. Y esa onda elástica, esto es muy importante para segunda cuantización, chicos, escúchenme bien. Esa onda elástica, mientras se está propagando a través de esta cadena, va a tener una amplitud diferente alrededor de cada átomo. Puede ser una onda que se propaga de esta forma o que se propaga de esta otra, ¿cierto? O de pronto una longitud de onda mayor. En todo caso, hay una onda elástica que se está propagando a través de esta cadena de átomos que obviamente tiene a sus átomos acoplados mediante resortes, todos, por ejemplo, de igual magnitud. Y acá, mientras los resortes obviamente se comprimen y se expanden, hay una onda elástica que se comienza a propagar por ahí. Listo. Entonces, hay varias formas. ¿Qué podemos nosotros hacer para obtener, o mejor dicho, cuál es la tarea que tenemos que realizar? Tenemos que obtener la ecuación de onda que se propaga a través de este sólido. Listo. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, nosotros podemos considerar cualquiera de los átomos que nosotros tenemos acá. Supongamos que este átomo acá está en una posición X. Si esto obviamente fuera, por ejemplo, el eje X. Este átomo de acá, vamos a suponer que está en una posición X más delta X. Y este átomo de acá está en una posición de X menos delta X. ¿Sí o no? Obviamente, ahora nosotros vamos a llamar la amplitud de la onda en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en este punto, vamos a decir que la amplitud de la onda es U de X. En este punto es U de X más delta X. Y en este otro punto la amplitud de la onda es U de X menos delta X. Entonces, U es una variable continua que está definida a lo largo de la cadena monoatómica y que me dice esa onda qué amplitud tiene alrededor de cada átomo. ¿Alguna pregunta o está claribel hasta ahí la cosa? Está ahí bien, profe. Bien, bien. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto es un tratamiento completamente clásico porque no va a utilizar todavía los operadores de destrucción y creación del oscilador armónico. Absolutamente clásico.
¿cierto? Muy bien. Entonces yo puedo escribir la segunda ecuación de Newton diciendo lo siguiente. La aceleración de la onda multiplicada por la masa va a ser igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas obviamente sobre un átomo particular. Entonces, si yo me centro en este átomo que tengo acá, vamos a colocar este átomo en color azul y me voy a centrar en este átomo que tengo acá. Me centro en ese átomo y resulta que yo quiero hallar cuáles son las fuerzas aplicadas sobre ese átomo. Entonces yo voy a determinar que va a haber una fuerza sobre ese átomo debido al átomo en X más delta X y una fuerza sobre ese átomo debido al átomo en X menos delta X. O sea que yo puedo escribir que la masa de ese átomo por la segunda derivada del desplazamiento de la onda en el tiempo, ¿cierto? Es igual, hagamos una cosa, copiemos esto más bien, más acá, masa por la segunda derivada de U de xt es igual a la fuerza aplicada sobre x, t en x más delta x, ¿cierto? O sea, la fuerza que viene de este átomo de acá más la fuerza de x, t que viene del átomo en x menos delta x. Es una sumatoria de dos fuerzas. Tenemos que determinar quién es cada fuerza, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este átomo, este resorte, vamos a suponer que este resorte se comprime en esta dirección y este se comprime en esta otra dirección, ¿cierto? Entonces así f de x, t, x más delta x, básicamente es igual a la constante de elasticidad K del resorte que multiplica al desplazamiento en este átomo, que es x, escribámoslo así, escribámoslo u de x más delta x, t, menos u de x, t, ¿cierto? Ahora, la fuerza que viene del átomo del lado izquierdo sería igual a K que multiplica a U de X menos delta X menos U de XT. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar cada una de estas expresiones en esa ecuación de movimiento para la segunda ley de Newton que nosotros tenemos ahí. Entonces nos queda que la masa por la segunda derivada de U de XT con respecto a T es básicamente igual a K que multiplica a U de X más delta X, T, menos U de XT, más K que multiplica U de X menos delta X, T, menos U de XT. Y esto en esencia quedaría como algo así. A ver. Esto sería como K factor de U de X más delta X, T, menos 2 por U de X, T. Y más U de X menos delta X, T. Nosotros obviamente ya podemos, de acá nosotros ya podemos sacar una ecuación de onda facilito, porque nosotros podemos ver que esta parte de acá equivale a que esto equivale a la discretización de la segunda derivada con respecto a X, ¿sí o no? Pero nosotros conocemos la forma discreta de la segunda derivada con respecto a X, pero no vamos a hacer eso. Porque no nos interesa, obviamente, obtener la ecuación de onda. Esta ecuación de onda,
¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos, obviamente, la segunda derivada de una función de onda con respecto a x menos 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de la onda con respecto a t igual a 0. Esto sería como una onda homogénea. Nosotros podemos ver que acá, a través de la segunda ley de Newton, nosotros llegamos a este análisis de onda. Nosotros no queremos hacer eso. Lo que nosotros queremos hacer es debido a la periodicidad, ¿cierto? Y obviamente sabiendo que esta es una ecuación de onda, pensar en que la solución para esta onda podría ser algo como por el estilo. Solución para U de xt. U de xt, entonces básicamente va a ser igual a una constante A que multiplica a E a la menos I omega t menos Q por X. Entonces vamos a asumir que esta ecuación tiene una solución de esta forma, por lo tanto, U de X más delta X, t es de la forma A que multiplica a E a la menos I por omega t menos Q por X más A. Donde A es el espaciamiento que hay entre átomo y átomo, ¿cierto? Y naturalmente, por extensión, entonces nosotros podemos decir que U de X menos delta X, t es A por E a la menos I omega t menos Q por X menos A, ¿cierto? Entonces ahora vamos a reemplazar. Obviamente, esto no es muy complicado, simplemente un reemplazo. Vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros reemplazamos ahí, entonces nos queda que m por la segunda derivada de u de xt con respecto a t. Entonces, ¿cómo nos puede quedar? Nos podría quedar de la siguiente manera. A ver, nos queda como k, que es la constante de elasticidad del resorte, ¿cierto? Aquí nos queda por a, factorizamos la a, que van a tener todos los términos ahí. La primera es u de x más delta x, t, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos determinado que eso era e a la menos i omega t menos q que multiplica a x más a, ¿cierto? Aquí menos 2 veces por e a la menos i omega t menos q por x. Más e a la menos i por omega t menos q que multiplica x menos a. Entonces de acá, obviamente, esto me queda menos q por x, pues me queda menos q por a, y por este menos i me queda un factor de e a la i q por a, ¿cierto? Entonces, escribámoslo. Esto es k por a, factor de e a la menos i omega t menos q por x por e a la i q por a, ¿cierto? Más 2 por e a la menos i omega t menos q por x. Bueno, bien. Entonces nos queda por acá más e. Este factor nos queda menos por menos da más. Por este menos da menos. Muy bien, o sea que nos queda e a la menos i omega t menos q por x por e a la menos i q por a. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente factoricemos este factor exponencial que aparece en los tres lados y nos queda k por a por e a la menos i
omega t menos q por x, factor de e a la i q por a más e, venga, esto era un signo menos, a la menos i q por a menos 2. Obviamente, esta suma de acá no es otra cosa que 2 coseno de q por a, ¿cierto? O sea, ¿cómo da esto? Esto da k por a por e a la menos i omega t menos qx, que multiplica a 2 coseno de q por a menos 2. O sea que esto básicamente acá es 2k a e a la menos i omega t menos q por x, que multiplica coseno de q por a menos 1. Listo. Muy bien. Entonces, dicho esto, nosotros básicamente, que podemos hacer lo siguiente, podemos sacar también la derivada en el lado izquierdo, ¿sí o no? Tenemos que u de x, t es igual a por e a la menos i omega t menos q por x. O sea que la primera derivada de u de xt con respecto a t es básicamente a por menos i omega por e a la menos i omega t menos q por x. Y obviamente la segunda derivada entonces por e a la menos i omega t menos q por x, ¿cierto? Entonces básicamente lo que nosotros podemos obtener de ahí, ¿sí o no? Entonces esto como quedaría, quedaría menos a omega cuadrado por e a la menos i omega t menos q por x, ¿cierto? Y esto sería igual al lado derecho, que lo acabamos de calcular como 2ka e a la menos i omega t q por x coseno de qa menos 1. Entonces esto sería 2k por a. Ah, no, pero acá tendríamos que dividir por una masa. 2k por a sobre la masa, ¿cierto? Por e a la menos i omega t menos q por x, que multiplica coseno de q por a menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Se va a con a, se va este factor exponencial con este otro, cambiamos de signo acá y entonces esto como nos queda? Nos queda que omega al cuadrado es igual a 2k sobre m, que multiplica a 1 menos coseno de qa. Almost done, ¿cierto? Ya vamos a llegar. Acá vamos a hallar una relación para una frecuencia, para la frecuencia a la cual se está propagando esa onda elástica dentro del cristal unidimensional. Esto es bastante interesante porque a no ser de que ustedes ya hayan hecho antes esto, acá hay algo nuevo para nosotros. Ya les voy a mostrar qué es. Entonces, identidades trigonométricas, ángulo doble. Yo creo que una preguntita, Dime, aprovechando el tema, que para usted que es una onda, así rapidito, si me podría explicar, para escuchar su explicación. pues una onda simplemente es un fenómeno que desplaza alguna cantidad en el espacio y en el tiempo. No podría decir que solamente desplaza materia, porque está claro pues que hay ondas que no desplazan materia, ¿sí o no? Entonces, por eso el concepto de campo electromagnético solamente nosotros lo podemos entender, digamos, completamente desde una perspectiva cuántica, donde nosotros vemos que lo que no se está desplazando materia, sino que se desplazan excitaciones, ¿cierto? Desde una perspectiva como nosotros la vamos a ver esta semana, Joan, una onda es básicamente un fenómeno que desplaza excitaciones en el espacio-tiempo o una superposición de excitaciones. Y nosotros podemos ver la masa como una excitación local que se desplaza, por ejemplo, en el caso de una onda de sonido, de una onda de agua, ¿cierto? De una onda en una cuerda tensa, etcétera, etcétera.
Eso es lo que es, así yo interpreto una onda y obviamente pues eso está respaldado por evidencia física. O sea, no me estoy inventando nada y pues, ¿sí me explico? Listo, profe. La elasticidad de la onda la podemos ver también como que no hay disipación de energía por medio de grados de libertad asociados a vibración cuando la onda se propaga en la cadena monotónica. No, la onda, o sea, es una onda elástica, se llama onda elástica porque viene de un fenómeno elástico. Es decir, que usted comprime y expande un resorte, ¿cierto? Y realmente, si usted lo que quiere decir es que en esa compresión y en esa expansión del resorte no hay ningún mecanismo por medio del cual se esté disipando amplitud, entonces sí, ¿cierto? Entonces, pero la onda se llama elástica porque eso es un fenómeno elástico, expandir y comprimir un resorte. Ah, ok, listo. Realmente esto es un modelo de un sólido, pues no es que los átomos tengan resortes como el del colchón ahí adentro, no creo, pero es un modelo de las vibraciones, dentro para modelar una vibración. Ahora, coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, pero seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, o sea que esto queda 2 coseno cuadrado menos 1. De acá, entonces 2 coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x. Conversamente, yo puedo decir que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Por lo tanto, 2 seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x. O lo que es igual 2 seno cuadrado de x medios es igual a 1 menos coseno de x. Realmente yo reemplazo esto acá y esto como me va a dar 2 seno cuadrado de q por a sobre 2. Listo. Y así, entonces yo obtengo la siguiente relación para la longitud de onda, para la frecuencia. Omega al cuadrado, que es una cantidad que depende de q, va a ser igual a 4 k sobre m por el seno al cuadrado de q por a sobre 2. Listo. Entonces, básicamente, lo que nosotros conocemos en el argot popular como la relación de dispersión. Que es frecuencia como función del vector de onda. Listo. Entonces ahora lo que nosotros podemos ver acá es que hay una frecuencia, hay una onda que se está propagando a una frecuencia que depende exclusivamente de los vectores de onda permitidos por la cadena, ¿cierto? Si usted quiere, puede obviamente decir que esto es omega sub de q igual a 2 veces una frecuencia omega sub 0 por el valor absoluto del seno de q por a sobre 2. ¿Sí o no? Pues obviamente cuando usted grafica esto, que es la gráfica de la relación de dispersión por una cadena monoatómica, entonces usted obtiene omega de q por acá. Esto es q, ¿sí o no? Y esto es como algo así. Este es el valor absoluto de un seno. Y este modo de acá es un modo importante, ¿cierto? Es el modo a cero longitud, a cero
vector de onda. Resulta que en este tipo de cadena que nosotros tenemos acá hay una cosa muy particular, muy interesante. Y es que nosotros solamente tenemos una rama de dispersión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la cadena diatómica? ¿Sí o no? En la cadena diatómica tendríamos dos ramas de dispersión y habría un modo frecuencial a cero vector de onda diferente de cero. Nosotros también podemos demostrar que otras cosas interesantes se pueden ver acá. Si usted traza, por ejemplo, una tangente a esta curva por acá y una tangente a esta curva por acá, usted se podrá dar cuenta que la pendiente de esas rectas es igual a la frecuencia de propagación del sonido. Por eso esto típicamente le llama un modo acústico. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos una cadena diatómica, ¿cierto? Obviamente va a haber algo que va a cambiar acá. Antes de ello, miremos a ver, por ejemplo, cuánto vale. Si Q fuera igual a pi sobre A, ¿cierto? Q, digamos que Q es igual a pi sobre A. ¿Cuánto vale seno de Q por A sobre 2, donde Q es igual a pi sobre A? Esto es seno de pi sobre A por A sobre 2. Este se va con este. Esto es seno de pi medios, esto es 1. Aquí esto acá es 1. Si esto fuera pi sobre A y esto acá fuera menos pi sobre A, por ese valor absoluto. Obviamente nosotros podemos graficar esto en otras regiones. Nosotros podemos aumentar la región en la que estamos graficando este modo de dispersión. Pero esta región en particular es muy importante porque por la periodicidad esto contiene información. Esto contiene toda la información que nosotros necesitamos sobre un sólido para tomar decisiones con respecto a su estructura, su funcionalidad. ¿Es metal? ¿No es metal? Bueno, un segundo. Entonces, esta región de acá es lo que nosotros conocemos como la Brillouin Zone. Esta es la primera, se llama First Brillouin Zone. Después está el Second Brillouin Zone, ¿cierto? Y debido a la periodicidad, la primera, la segunda, la tercera contienen la misma información. Esto se debe a un científico judeo-francés, Léon Brillouin. Muy bien, entonces ahora vamos con la cadena diatómica. Listo. Preguntas, perspectivas, objeciones, comentarios. Pero ahí lo más relevante es que la frecuencia comienza a hacer función del momento, bueno, del número de onda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, que esto, para uno, esto es una novedad conceptual cuando lo ve por primera vez, ¿sí o no? Ajá.
Ya obviamente, si ustedes, yo me imagino pues que de pronto con la profesora Karen o con el profesor Javier, ustedes en mecánica cuántica alcanzarán a hacer alguna aplicación del oscilador armónico cuántico en esto, que es una cosa que yo, digamos, pretendo hacer Dios mediante el jueves y viernes, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que típicamente uno no alcanza a hacer eso y solamente lo ve en estado sólido, ¿cierto? Que esto es lo primero que uno ve en un curso de estado sólido de pregrado. Bueno, eso depende de una cosa, pero entonces digamos que lo segundo, pues, ¿cierto? Lo primero debe ser, obviamente, las discrepancias entre la teoría de Drude del electrón libre, la teoría del electrón libre de Sommerfeld y las observaciones de la conducción metálica, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que uno debería ver en estado sólido para uno, obviamente, obtener un contexto sobre el estado sólido, ¿sí o no? Esos son los tres primeros capítulos del libro de Ashcroft, son muy importantes. Todo físico del estado sólido debe de haber leído los tres primeros capítulos. Ahora, después viene esta parte de, obviamente, percibir el sólido en una dimensión, los modos propios, la cadena monoatómica, la cadena diatómica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después vienen lo que se llaman las redes de Bravais, ¿cierto? Que son obviamente la disposición geométrica que tienen los átomos en algún tipo de redes, que eso pueden ser, por ejemplo, cúbicas, monoclínicas, ¿cierto? Heteroclínicas, bueno, hay muchos tipos de redes, entonces eso después se comienza a estudiar, ya después estudia el modelo del electrón libre, ¿cierto? Por ejemplo, electrones débilmente interactuantes en un sólido, etcétera, etcétera, pero uno típicamente comienza con esto. Entonces vamos a... eh, la verdad es que esto es, a ver, esto es una abrebocas supremamente fundamental para uno cuantizar un campo. Sobre todo, yo, yo digamos que adhiero a, a yo adhiero a, a esa filosofía yo adhiero a esa filosofía de que uno tiene que entender la cuantización del campo por acá. Hay varias formas de uno entender la cuantización de un campo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos obviamente adherir a cualquiera de las anteriores, pero nosotros lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a cuantizar el campo mediante una cadena diatómica. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente actividad. Esta actividad ustedes la pueden encontrar en el libro Profe, de Ashcroft. Dime. qué pena. ¿Qué te van a preguntar esto? Eh, uno, ¿cómo sabe que la amplitud depende de la posición y el tiempo? O sea, en ese sistema que es periódico y está vibrando. Pues es Es intuitivo, ¿no? De que, periódico, como es periódico y nosotros mostramos que la segunda ley de Newton obviamente desemboca en una ecuación de movimiento que en el límite continuo es una ecuación de onda homogénea, nosotros podemos demostrar que la solución a una ecuación de onda homogénea es armónica, ¿sí o no? sí, Eh, a ver, a los chicos de electrodinámica, vea, acá está, le voy a mandar unas diapositivas al grupo. Estas son mis diapositivas de ondas. Mm, Ustedes pueden ver en las diapositivas de ondas que nosotros podemos demostrar sin absolutamente ningún preconocimiento base que la solución a esa ecuación es armónica. Y es armónica tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Sí o no? Si es ujú, armónica tanto en el tiempo como en el espacio, entonces nosotros debemos de suponer que hay un prefactor armónico temporal y un prefactor armónico espacial. Eso es básicamente lo que nosotros hicimos ahí. O sea, esto simplemente es una suposición partiendo, obviamente, del hecho de que nosotros hemos solucionado la ecuación de onda por el método de separación de variables. En las diapositivas que le envié a Alejo,
está absolutamente todo muy bien explicado, ¿sí o no? Sí, sí. Usted Es quiere, que, es bienvenido a esta clase el martes a las 8 de el jueves a las 8 de la mañana si quiere estudiar un poquito de bueno, eso. gracias, profe. Es que lo que yo trato de decir es que parece ser que uno presume primero pues con la segunda ley de Newton, que es una ecuación de onda, sí, eso se demuestra, pero si uno descompone el movimiento en los modos normales, como usted dijo, o sea, deberían de vibrar todos al unísono, ¿no? Entonces uno como que, pues por ejemplo, a mí me pareció que la onda no debe estar, lo que usted dijo, que la onda se propaga a través de la cadena y tiene una amplitud diferente en cada átomo, eso es lo que yo le vengo a cuestionar, que por qué eso pasa y eso implica de que la amplitud depende de la posición y del tiempo. Es que no lo logro visualizar porque si uno está en modos normales, no debería ser como constante. No, 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 no podría. No podría, porque obviamente, primero que todo, piensa en el modelo. Ese modelo, póngale cuidado a una cosa, Alejandro, yo ese modelo lo saqué asumiendo, ¿cuál es a ver, cuál es la suposición más importante que nosotros hicimos en ese modelo? Vamos a devolvernos un poquito la ecuación. Este es el modelo. A ver, ¿quién me puede decir que acá hay una suposición de base que es fuerte? ¿Sí o no? Como dice uno de sus profesores, qué argumento tan fuerte. Este es, por ejemplo, uno de esos. ¿Cuál es ese argumento tan fuerte que nosotros hicimos ahí? Diría yo Pues de que pronto Interacción a que... primeros vecinos. Ah, exacto, que todos... Ajá. Excelente, excelente. La interacción con los primeros vecinos. ¿Eso qué significa? Yo estoy asumiendo que los segundos, terceros, cuartos vecinos realmente no contribuyen efectivamente con su contracción y con su expansión a la fuerza sobre el átomo central. ¿Sí o no? Eso lo único que significa, Alejandro, es una cosa. Lo único que significa eso es que obviamente usted, si usted considera los segundos, terceros, cuartos vecinos, la dependencia del tiempo no es armónica, pero también hay una dependencia del tiempo. Porque obviamente ya habría ahí como una superposición de unos modos debido a la contracción y la expansión de esos resortes. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Tendría que expresar como la superposición de modos armónicos, que es distinto. ¿Sí o no? Sí, sí. No le garantizo que sea no lineal, eso no, porque para que esto sea no lineal, eso acá depende exclusivamente del medio. Recuerda que la no linealidad nosotros estamos hablando de medios no lineales. Y si K obviamente contribuye a la fuerza de tal forma que nosotros tenemos la ley de Hooke, entonces esto sigue siendo lineal. No es que sea no lineal, no, sigue siendo lineal, pero ya no es una ecuación de onda como la que nosotros conocemos típicamente. Tiene otras componentes. Hay una ecuación de onda con una derivada de tercer orden en el espacio sigue siendo lineal, ¿sí o no? De eso no depende la no linealidad. Entonces, sería si hubiera, por ejemplo, una derivada al cuadrado o una derivada al cubo. Entonces, sigue habiendo dependencia temporal, Alejo, pero ya no es armónica. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Pero Ahora, yo le entonces, ok, propongo que usted vea esas diapositivas. Si quiere, vaya a la clase del jueves, que es una clase donde yo voy a explicar exactamente lo que usted preguntó, ¿cierto? Entonces, eh, mm, más de ahí, yo creo que eso quedaría muy claro. O sea, ¿cuál sería ahí, digamos, que el único, la única, digamos que el único preconocimiento fuerte que hay ahí sería que el método de separación de variables, pero obviamente eso es algo completamente estándar en este tipo de problemas, no hay ningún problema, ¿cierto? bueno, profe, voy a leer la diapositiva.
Gracias. Muy bien, entonces esto está en Ashcroft, Solid State Physics. Ashcroft and Mermin. Si ustedes van a considerar la física del estado sólido seriamente, como físicos, les recomiendo que compren este libro. Esto es una vaina que uno debería de tener. Así sea, encárguenselo a Guido o como sea. Este es un libro supremamente importante para un físico del estado sólido. Yo tengo mi versión en alemán, que me gusta mucho, de otro autor que es Gerd Zeiss, lo que pasa es que un poquito más avanzado, pero esto es un libro supremamente fundamental. Ahora, en el capítulo 22 hablan exactamente de lo que nosotros estamos hablando. Chapter 22. Si no me falla la memoria, el Chapter 22 dice así. Classical Harmonic Chains. Nosotros vamos a ver una cosa esta semana que a mí esto es una vaina que me parece completamente asombrosa. La relación de dispersión por una cadena clásica y cuántica es la misma. Y obviamente eso guarda relación con una discusión que tenemos pendiente, que es la discusión de estados coherentes, ¿cierto? Entonces eso es exactamente va en esa dirección. Ya en el capítulo 23 obviamente... Brutal. ¿Cómo? Brutal, brutal. Sí, eso es una cosa bastante interesante. Pero también nos muestra a nosotros que el oscilador armónico en mecánica cuántica es el sistema más clásico que nosotros podemos estudiar. Sigue obviamente habiendo una incertidumbre, como nosotros vamos a demostrar mañana. Hay incertidumbre, pero es la más clásica posible. Y esto es una manifestación de eso que nosotros vemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en mente? Acá tenemos en mente este sistema físico. Estos átomos, digamos, por ejemplo, que estos átomos tienen una masa m. Y hay otra especie de átomos acá porque eso es una cadena diatómica, ¿sí o no? Tenemos otros átomos que van intercalados también de manera periódica. Ahora, esto, aplicar acá la transformada de Fourier, esto de todas formas resulta todo un reto. Esto no es sencillo. Estos átomos, digamos que tienen una masa M mayúscula. Listo. Ahora, vamos a hacer nosotros una cosa acá. Primero que todo, vamos a escribir un hamiltoniano para este sólido unidimensional. Obviamente aquí hay unos resortes que unen estos átomos. Y nosotros vamos a suponer que todos los resortes son los mismos. ¿Cierto? Todos son una constante K. Vamos a decir un hamiltoniano. ¿De qué consta el hamiltoniano? Pónganme mucho cuidado. El hamiltoniano consta de lo siguiente. Consta de una parte cinética y una parte potencial. Cada uno de los átomos en rojo y en azul tiene una parte cinética. Entonces vamos a escribir nosotros la parte cinética. Vamos a escribir en colores.
Vamos a sumar sobre toda la cadena de átomos, obviamente, esto es la suma sobre n. Pero acá vamos a escribir la parte cinética correspondiente a los átomos en rojo, que sería el momentum del átomo P sub n al cuadrado sobre 2m, más el momentum del átomo de masa m mayúscula, que lo coloco como P mayúscula, P sub n al cuadrado sobre 2m mayúscula. Ahí están los dos términos cinéticos. Ahora vamos con la energía potencial. Para nosotros ver la energía potencial, necesito que me pongan mucha atención acá. Vamos nosotros a asumir, por ejemplo, que este átomo de acá es un átomo que se encuentra en una posición Y sub n, ¿cierto? Si ese átomo es Y sub n, vamos a asumir que este átomo en rojo acá se encuentra en una posición xn y este átomo de acá se encuentra en una posición xn más 1. Para que esto no quede tan ceñido ahí al hamiltoniano, lo va a hacer en la parte de arriba. Esto es yn, esto es xn más 1 y esto es xn, ¿cierto? Si yo me centro en el átomo yn, por ejemplo, que lo podría hacer sin ningún problema, porque como esto es una suma sobre todos los n's, al yo sumar sobre todos los n's, voy a considerar no solamente todos los y, sino también todos los x, ¿cierto? Entonces, procedo de la siguiente forma. Espero que estén entendiendo esta parte, o que me esté haciendo entender más bien, disculpen. Porque para la parte cuántica, que es el plato fuerte acá, esto es maluco. No es, digamos que no es el cálculo más agradable del mundo para uno hacer, ¿cierto? A no ser de que a uno le guste el álgebra. Si a uno le gusta el álgebra, por lo menos pasa sabroso, ¿sí o no? Pero si no le gusta el álgebra, no creo que sea como tan chévere el cálculo. Bueno, entonces, acá obviamente, ¿qué voy a decir yo? Esto es un medio de k por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, a ver, esto es un medio de k que multiplica a x sub n menos y sub n al cuadrado más un medio de k que multiplica a x sub n más 1 menos y sub n al cuadrado. Ustedes pueden ver claramente que esa es la energía potencial a la que está sometido ese átomo debido a su vecino derecho y a su vecino izquierdo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Diría yo que obtener las ecuaciones de movimiento acá, esto es algo completamente trivial, pues. ¿Sí o no? Entonces vamos a obtener P punto. ¿Sí o no? Si nosotros obtenemos P sub n punto, entonces básicamente nosotros tenemos que considerar una cosa, póngame cuidado. P sub n punto, nosotros obtener P sub n punto, nosotros tenemos que considerar la derivada del hamiltoniano, ¿sí o no? Con respecto a la coordenada x. Ahora, observen una cosa. Entonces uno podría decir, no, bueno, entonces acá obviamente no tenemos x en esta parte, ¿sí o no? Pero en esta parte sí tenemos x. Tenemos xn y acá no tenemos xn, pero ojo que también acá dentro de esta suma hay otro término por ahí que es más un medio que multiplica a xn menos yn menos 1. ¿Al cual estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que considerar ese término también para obtener Pn punto, ¿cierto? Ese Pn de ahí quedó como muy grande comparado con la convención, entonces hagámoslo por acá pequeño. Pn punto.
Muy bien. Entonces derivo, bajo este 2, se me cancela con este 2 y esto como me va a quedar, entonces esto me va a quedar acá como K por xn menos yn por el signo de la derivada, entonces lo cambio y me queda K que multiplica a yn menos xn. Este otro de acá, menos derivada de acá, entonces me queda más K que multiplica a yn menos 1 menos xn. Primera ecuación de movimiento. Ahora, segunda ecuación de movimiento, P mayúscula sub n. ¿Sí o no? Entonces, obviamente acá la derivada es con respecto a y. ¿Sí o no? Con respecto a yn, entonces utilizando la misma lógica, acá hay dos yns, entonces ahí están los dos yns, no hay problema. Entonces simplemente, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar como, a ver, me queda K que multiplica a xn menos yn más K que multiplica a yn, pero acá, no, el signo ahí, a ver, esto sería xn más 1 menos yn, ¿cierto? O sea que tenemos dos ecuaciones de movimiento sobre las cuales yo puedo operar y obtener, obviamente, unas soluciones para yn y para xn. Ahora vamos a hallar las ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton, ¿sí o no? La segunda ley de Newton ahorita ya la habíamos hallado en una cadena parecida, entonces simplemente podemos extender el pensamiento. Esto es m por xn dos puntos, y esto va a ser igual a la constante, ¿sí o no? ¿De quién está rodeado xn? Obviamente de yn a la derecha y de yn menos 1 a la izquierda. O sea que esto es yn por acá más Profe, yn menos 1, que sería el vecino izquierdo, ya voy, menos 2xn. Dime. ¿me podrías mostrar la cadenita que a veces ha hecho el dibujito? Sí, claro. Véala ahí. Ok. Sí, sí. Ya, ya. Y sobre Entonces, listo. Y M mayúscula por YN dos puntos, naturalmente, entonces sería, ¿quién está al lado izquierdo, al lado derecho de YN? Entonces está XN más 1 y XN, o sea que esto es K que multiplica a XN más 1 más XN menos 2YN. Bueno, entonces nosotros tenemos esas ecuaciones de movimiento y entonces ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues obviamente acá es donde viene, porque uno se preguntará, venga, ¿y la periodicidad? ¿Dónde introduzco yo la periodicidad acá? ¿O para qué me sirve que esto sea periódico? Entonces, obviamente, nosotros tenemos algo periódico. Nosotros lo que tenemos es la posibilidad de hacer Fourier, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a considerar, a ver, aquí alcanzamos a llegar acá, si alcanzamos a llegar a alguna ecuacióncita antes de que se acabe la clase. Pues yo pienso una cosa. Consideremos, vamos a centrarnos en xn. ¿Les parece? Centrémonos en xn. Si nosotros nos centramos en xn, pongan mucho cuidado, por favor, que esto puede ser un poco confuso, y nosotros nos centramos acá. Obviamente, como ustedes pueden notar acá, aquí hay una distancia en términos del índice n de 1, ¿cierto? Porque esto es n y esto es n más 1. A este otro átomo de acá hay una distancia de 2 y por acá hay una distancia de m, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a considerar es que la distancia que hay entre xn y yn es una distancia de un medio. Un medio, la distancia que hay entre átomos vecinos de los rojitos, ¿sí o no? Eso porque es importante, eso es importante para transformar en Fourier. Entonces, vamos a cuidado. Voy a decir acá que si yo me centro en el átomo xn, entonces xn de t
es 1 sobre 2pi por la integral. Yo estaba asumiendo acá, chicos, estamos viendo una representación de transformada inversa. Por eso es una integral, listo. La integral sobre una variable que voy a llamar x de q, que obviamente va a depender de un vector de onda, por un factor de Fourier acá que es i a la n por q menos omega t. Esto por diferencial de q. Ahora, y sub n de t, ojo acá. Como yo me estoy centrando en el átomo X, entonces el índice que determina la posición de y sub n no es n, sino que es n más un medio. ¿Listo? Entonces esto es y de q por e a la i que multiplica a n más un medio por q menos omega t por dq. Listo. Entonces estas son las dos transformadas de Fourier importantes que hemos nosotros de considerar para llegar a una solución de estas ecuaciones de movimiento que tenemos acá. ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora, obviamente nosotros, una vez tenemos esto, necesitamos también x dos puntos, x sub n dos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos sacar x sub n dos puntos? Muy fácil, pues derivamos y ya. X sub n dos puntos de t, esto es igual a 1 sobre 2pi por la integral de x de q. Si derivamos dos veces acá, eso simplemente nos queda dos veces un menos i omega al cuadrado ahí abajo, ¿cierto? O sea que esto nos da como menos i omega al cuadrado por e a la i n por q menos omega t de q. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué nos falta en la ecuación de movimiento de interés? Vamos a mirar. Tenemos xn, ya lo tenemos. Nos falta yn más yn menos 1. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que elaborar ahí un pedacito de esa parte. Mira, ¿cuánto vale yn más yn menos 1? Entonces, yn más yn menos 1, en esencia, sería igual a 1 sobre 2pi por y de q, que multiplica a e a la i por n más un medio por q menos omega t por dq. Más 1 sobre 2pi por la integral de y de q. Por e, como está a la izquierda, entonces simplemente es n menos un medio, ¿cierto? Por dq. Obviamente nosotros podemos hacer acá una pequeña factorización, ¿sí o no? Nosotros podemos decir que esto simplemente es 1 sobre 2pi por la integral de y de q por e a la menos i omega t, factor de e a la i n más un medio de q más e a la i positivo n menos un medio de q por dq. ¿Sí o sí? Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda acá como 1 sobre 2pi por la integral sobre y de q por e a la menos i omega t. Factorizamos acá e a la i n q, factor de e a la i q medios, más e a la menos i q medios por dq. Segundo. Bueno, bien. Y de q por e a la menos i omega t por e a la i n q. Y esto simplemente acá da 2
coseno de Q por A sobre 2. Bueno, Q por A todavía no. Ahorita metemos la A ahí. Durante Q medios por DQ. Se va este con este. Esto nos queda 1 sobre pi por la integral y de Q por coseno de Q sobre 2 por E a la I por que multiplica a NQ menos omega t por dq. Porque yo no coloco la A ahí, chicos. Pues básicamente lo que yo hice fue que en vez de decir que esa distancia era A, dije que esa distancia era 1, ¿cierto? Para no trabajar con la A ahorita. Pero entonces después simplemente multiplicamos la Q por la A porque nosotros sabemos que no es N, sino que es N por A, ¿cierto? Entonces básicamente como para normalizar ahí pues eso, pero obviamente la A tiene que ir ahí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces una vez nosotros ya tenemos todas las cosas de acá, esencialmente nosotros vamos a poder obtener una ecuación algebraica, ya no vamos a tener una ecuación en diferencias como originalmente teníamos. Esta es una ecuación en diferencias, no vamos a tener una ecuación algebraica si reemplazamos acá. Muy bien. Una nueva hojita por acá, entonces teníamos m, x 2 puntos sub n igual a k por yn más yn menos 1 menos 2 por xn, ¿cierto? Entonces reemplacemos. ¿Cuánto nos dio esta vuelta por acá? Mm, esto nos había dado, entonces esto es m por 1 sobre 2pi integral de x de q por e a la i multiplica a nq menos omega t por dq. Esto es igual a k factor de 1 sobre pi, que ya la calculamos, por la integral de y de q por coseno de q medios por e a la i nq menos omega t por dq menos 2 por 1 sobre 2pi. Acá me faltó, en esta parte de acá me faltó menos i omega al cuadrado, ¿cierto? Bueno, y esta es la integral sobre x de q e a la i nq menos omega t por dq. Entonces ahora simplemente podemos hacer una factorización sencilla acá y pasar todo para un lado y hacer el integrando obviamente igual a 0. Entonces, a ver cómo podemos hacer acá. Yo veo acá por 2, o sea que esto cómo quedaría, esto quedaría así. 1 sobre 2pi por la integral, ¿sí o no? De menos m omega cuadrado por x de q, ¿sí o no? Menos 2k y de q coseno de q medios más 2 por x de q más 2 por x de q, bueno, más 2k por x de q. Excelente. Acá por e a la i nq menos omega t por dq, y esto es igual a 0. Como eso es igual a 0, obviamente el integrando ha de ser igual a 0, ¿cierto? Entonces de acá nosotros tenemos esta ecuación algebraica, menos m omega cuadrado por x de q más 2k por x de q menos 2k por y de q
coseno de Q medios igual a 0. Entonces esta obviamente es una ecuación que nosotros tenemos donde hay dos incógnitas, hay X de Q y hay Y de Q, ¿cierto? Entonces obviamente esta ecuación la tenemos que someter ahora a, a, a combinarla con otra ecuación que tenga X de Q y Y de Q también. Entonces para eso, entonces básicamente nosotros vamos a utilizar esta otra ecuación. Esta ecuación de acá. Listo. Entonces, para esa ecuación de ahí, nosotros ahora, como estamos en Y, entonces nos vamos a parar, obviamente, en estos átomos que tienen la masa M mayúscula. ¿Y qué hacemos ahí? De acá, este ahora está ubicado a 1/2 de Y y este está ubicado a 1/2 de Y, ¿cierto? Entonces, obviamente, va a poder transformar en Fourier apropiadamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos solucionar M por yn dos puntos igual a K que multiplica a xn más xn más 1, ¿cierto? Menos 2yn, ¿sí o no? Entonces acá vamos a utilizar las siguientes transformadas de Fourier. Vamos a hacer, obviamente, yn, en este caso, sería sencillamente 1 sobre 2pi por la integral de y de q por e a la i nq menos omega t por dq. De una forma conversa, como lo hicimos ahorita, yn dos puntos sería igual a 1 sobre 2pi por la integral de y de q por menos i omega al cuadrado por e a la i nq menos omega t por diferencial de q, ¿cierto? Entonces, xn sería igual a 1 sobre 2pi, ¿sí o no? Entonces xn está a la izquierda, xn más 1 a la derecha, o sea que esto sería por x de q, ¿cierto? Por e a la i que multiplica a n menos 1/2 dq menos omega t por dq. Xn más 1 es igual a 1 sobre 2pi por la integral de x de q por e a la i por n más 1/2 de q menos omega t por dq, solamente reemplazando en la ecuación de movimiento que nosotros tenemos, la ecuación de diferencias, reemplazando en la ecuación en diferencias, entonces nosotros obtenemos lo siguiente. Bueno, no acabó la hoja. Obtenemos, obviamente, esto es menos m omega cuadrado que multiplica a 1 sobre 2pi por la integral de y de q por e a la i nq menos omega t diferencial de q. Esto es igual a k por 1 sobre 2pi la integral de x de q, factoricemos de una vez, entonces esto queda e a la i n más 1/2 q menos omega t más e a la i n menos 1/2 q menos omega t por diferencial de q, ¿cierto? Menos 2 veces por 1 sobre 2pi por la integral de y de q por e a la i
NQ menos omega T. Diferencial de Q, cierro paréntesis. Entonces esto queda acá, que multiplica a 1 sobre 2pi por la integral de x de q. Acá factorizo e a la nq menos omega t, como lo hice arriba, entonces esto queda e a la i nq menos omega t, factor de e a la i q sobre 2 más e a la menos i q sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Esto todo por diferencial de q. Ahí queda menos 2 por 1 sobre 2pi integral de y de q por e a la i nq menos omega t de q, cierro acá. Esto es 2 coseno de q medios, ¿cierto? Entonces obviamente yo puedo reunir esto en un solo lado. Y me quedaría de esta forma. Entonces queda menos omega, menos m omega cuadrado y de q, ¿cierto? Entonces 1 sobre 2pi integral de menos m omega cuadrado y de q, ¿cierto? Quedan, entonces acá hay que pasar otras para el otro lado. Entonces, por ejemplo, esta de acá, en el otro lado quedaría como 2k x de q coseno de, perdón, y de q coseno de q medio. O sea que esto quedaría como menos 2. Y a ver, yo pienso una cosa. Si y acá, esta y es negativa. Por las de las x son positivas, sí. Entonces esto quedaría como menos 2k x de q coseno de q medios. Ahora más 2y de q. Cierro y acá multiplico por e a la i nq menos omega t por diferencial de q, y esto ha de ser igual a 0. Como eso ha de ser igual a 0, entonces obviamente yo puedo obtener que esta ecuación ha de ser igual a 0. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menos m omega cuadrado y de q más 2k, acá me faltó la k, más 2k y de q menos 2k x de q por el coseno de q medios igual a 0, ¿cierto? Entonces esa es mi segunda ecuación. Es la segunda ecuación que necesitaba para poder resolver lo que tengo allí con dos incógnitas, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a escribir estas dos ecuaciones en la próxima página. Entonces, a ver. Me queda por acá menos m omega cuadrado y de q más 2k por y de q menos 2k por x de q coseno de q medios igual a 0, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos ahí. Y acá, ahorita nos había quedado, ya yo reviso. Menos m. Bueno, escribamos esto como m omega cuadrado x de q menos 2k x de q, ¿cierto? Más 2k y de q coseno de q medio igual a 0, ¿sí o no? Entonces la primera positiva, negativa, positiva. Bueno, entonces
Esto era m minúscula omega cuadrado x de q. La primera positiva, la segunda negativa, o sea que era menos 2k por x de q, la tercera positiva, o sea más 2k coseno de q sobre 2 igual a por coseno de q sobre 2 por y de k. Por y de q igual a 0. ¿Cierto? Nosotros podemos escribir esto matricialmente. Acá va a haber una matriz que multiplica a un vector x de q, y de q. Y esto es igual a 0, 0. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos acá m omega cuadrado menos 2k, ¿cierto? Acá tenemos 2k coseno de q medios. Aquí la que multiplica. Vamos también factorizar esto. Esto queda más y esto acá queda menos. Factoricémoslo ahí. Para que entonces esto quede acá m mayúscula omega al cuadrado menos 2k. ¿Sí o no? Y que esta también queda acá 2k positiva coseno de q medios. Ahora, para poder que esto sea cierto, el determinante de esta matriz tiene que ser 0. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, nosotros podemos proceder a evaluar el determinante de esta matriz. Ya voy a acabar, chicos, que es para no dejar esta parte mocha y mañana de guindo. Determinante igual a 0. ¿Cierto? Entonces, el determinante de m minúsculo omega cuadrado menos 2k. 2k coseno de q medios. 2k coseno de q medios. M omega cuadrado menos 2k igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda m omega cuadrado menos 2k. M mayúscula omega cuadrado menos 2k menos 4k cuadrado coseno cuadrado de q medios igual a 0. ¿Cierto? Bueno, a ver qué podemos hacer acá. Pues yo no veo otra y no multiplicar, ¿sí o no? Entonces esto es como m minúscula, m mayúscula omega a la 4, menos por menos da más 4k cuadrado, ¿cierto? Menos 2k m mayúscula omega cuadrado, menos 2k m minúscula omega cuadrado. Por ahí va la cosa como bien, ¿sí o no? Menos 4k cuadrado coseno cuadrado de q sobre 2 igual a 0. Factorizamos este 4k cuadrado y este de acá. Y acá factorizamos 2k omega cuadrado y 2k omega cuadrado. O sea que esto queda como m minúscula, m mayúscula, omega a la 4. Menos 2k factor de m minúscula más m mayúscula. Omega al cuadrado más 4k cuadrado factor de 1 menos coseno cuadrado de q medios igual a 0. Esto simplemente es seno cuadrado de q medios. ¿Sí o no? O sea, que en esencia, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de cuarto orden omega a la 4 menos 2k sobre m minúscula por m mayúscula que multiplica a m más m mayúscula por omega al cuadrado más 4k cuadrado sobre m minúscula, m mayúscula, seno cuadrado de q sobre 2 igual a 0. Entonces, esta es a la ecuación que nosotros llegamos de donde a la postre vamos a obtener una relación de dispersión, ¿cierto? Entonces, eso lo hacemos mañana, como ustedes pueden observar claramente acá. Obviamente, nosotros vamos a tener
dos soluciones para omega. Entonces ahí podemos ver que ya tenemos dos ramas en la relación de dispersión. No solamente una como en la cadena monoatómica, tenemos dos, ¿cierto? Porque vamos a tener omega al cuadrado igual a menos b, ¿cierto? Entonces es básicamente, va a ser menos b será k por m más m sobre m minúscula, m mayúscula. Esto se conoce como 1 sobre la masa reducida. Recuerden la masa reducida de su curso de mecánica. Más o menos la raíz de este chisme al cuadrado, ¿cierto? O sea, 2k m más m mayúscula sobre mm mayúscula al cuadrado menos 4 veces menos 4 k cuadrado sobre mm mayúscula por 4 seno al cuadrado de q sobre 2. Entonces, realmente nosotros tenemos que llegar al fondo de este asunto, ¿sí o no? Sabiendo que mu, que es la masa reducida, es igual a m por m sobre m minúscula más m mayúscula, masa reducida. Y acá vamos a obtener dos ramas de dispersión. Vamos a ver qué significa cada una de estas ramas de dispersión. Y ya con esto hemos terminado la cadena clásica, ¿cierto? Yo creo que hoy no alcanzamos a terminar la relación de dispersión, pero estamos cerquita. O sea que mañana sí vamos para mecánica cuántica. Bueno, chicos. Les Profe, agradezco pues, la asistencia. Dime. ¿me puedo aclarar algo? Cuando usted aplica esa transformada de Fourier ahí, ese omega que define es la frecuencia de la onda que se genera por las vibraciones, ¿cierto? Sí, porque esa ya es Esa una fre- superposición. Lo que yo le Ajá, he hablado es, ahorita, ya que es una integral, ok, es una superposición de muchas ondas, ¿cierto? ya, pero con diferentes frecuencias y números de ondas, ¿cierto? No porque es una superposición de modos continuos. Sería diferentes frecuencias si fuera una superposición de modos discretos como la serie de Fourier, ¿cierto? Ok, Es una ya, superposición de modos continuos. Esta es una aproximación válida cuando la separación es mucho más corta que la longitud de onda de la onda. ok. Y, profe, ¿qué relación tiene la frecuencia de esa onda con las frecuencias de cada oscilador? Así como uno hace la aproximación de que solo los vecinos interaccionan con cierta partícula eh, de modo armónico, como un oscilador armónico. Y pues claramente si las masas son distintas, las frecuencias deben de ser distintas, asumiendo de que K es igual, ¿no? Sí, lo que pasa Entonces, es que usted está pensando muy discretamente, ¿sí me entiende? Está pensando en lo discreto. Obviamente, ahí hay un espectro de frecuencias, unas diferentes frecuencias, ¿cierto? Que se forman debido al modo como oscila cada una de las masas, ¿cierto? Entonces, eso está claro. Ahora, lo que usted tiene que pensar es como cuando vimos el curso de mecánica estadística, es que usted tiene muchas frecuencias discretas que forman un continuo. Ese omega al que yo hago referencia es el continuo de esas frecuencias, que están formadas por ese número infinitamente grande de frecuencias discretas en el límite continuo. ya. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces esa es la relación. Ok. Ahí ya es la transición hacia términos ondulatorios, ¿cierto? Sí, ese se llama el límite continuo. Listo. Ok, no sabía, gracias, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces les agradezco la asistencia. Debo hablar ya con Juan Camilo. Entonces nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias.